Ok, vamos a iniciar con los problemas resueltos de la unidad 1. Ya habíamos comenzado, pero voy a retomar un poco la explicación. Este será el primer video. El otro video, la verdad, lo deseché. Este va a ser el primer video que va a atender la parte de los problemas resueltos. Nos quedamos en este problema que nos indica o que nos solicita cuál es la potencia requerida para triturar 100 toneladas sobre hora de piedra caliza si 80% de la alimentación pasa por un tamiz de 2 pulgadas y 80% del producto pasa por un tamiz de 1/8 de pulgada. Bueno, vamos a destacar algunos puntos. Nos dicen la potencia requerida. Prácticamente lo que quieren saber es cuánta energía yo le debo de invertir a mi proceso de trituración para, valga la redundancia, para triturar 100 toneladas de piedra caliza. Eso es lo primero que yo debo de entender, la energía requerida para triturar tanto de piedra caliza. El resultado que yo obtenga de la potencia requerida o la energía requerida, pues, ¿cómo lo voy a ver ya de forma palpable? En cuestión de que yo tenga que comprar algún equipo, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo a otro grupo, porque también estoy dando en otro grupo de los sábados, que si se entiende mucho mejor es cuando tú tienes un depósito de agua y quieres bombearlo a tu rotoplas que tienes en casa en la parte de arriba, ¿no? En la azotea. Tú requieres una bomba con cierto caballaje, porque de acuerdo a ese caballaje es como va a poder subir el agua, ¿sí? Va a poder ser transportada del pozo, por ejemplo, a la azotea. Entonces necesitas cierta potencia, ciertos caballos de fuerza que te va a brindar una bomba. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuánta energía, cuánta potencia requieres para triturar tanto de piedra caliza? Según el resultado que tú obtengas, va a ser el equipo con esa característica, ¿sí? De hecho, el resultado de potencia requerida la vamos a dar en caballos de fuerza. Entonces ahí te va a decir 2 caballos, 3 caballos, 10 caballos de fuerza. Y según ese dato, tú vas a buscar con algún proveedor, pues un equipo de trituración que tenga ese tipo de potencia. Posiblemente el resultado que te dé aquí no lo vas a encontrar en el mercado, pero obviamente dices, si requiere un equipo de 10 caballos de fuerza, posiblemente en el mercado no haya de 10 caballos, posiblemente hay de 12, de 15. Bueno, el punto es que tú tengas un punto de referencia y de ahí tú decides qué comprar. Más que nada es por ello que te piden la potencia requerida. Eso se interpreta hasta aquí, nada más. Ahora, esto que viene aquí, donde dice después de 80% de alimentación y demás, ya entra ahora lo que viene siendo el tamizado. Lo primero que expliqué tiene que ver con el tema 1 de reducción de tamaño de partículas, la trituración. Ahora, esto que estoy señalando aquí con rosa es la parte de tamizado, la parte ahora del segundo tema, que es clasificación del tamaño de partículas. Si se dan cuenta, tanto la parte de trituración va de la mano con el proceso de tamizado o con la parte de clasificación del tamaño de partículas. Son dos operaciones ahí en conjunto. Comúnmente siempre van en conjunto, van de la mano. Bueno, aquí que podemos rescatar que de lo que se tritura, ¿sí? El 80% va a pasar por un primer tamiz de 2 pulgadas, el 80%. Y me preguntarás, bueno, ¿y el otro 20% dónde queda? Bueno, queda alojado en ese tamiz. Y todo el resto del 80% pasa del tamiz. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de lo que se haya triturado de piedra caliza, el 20%, tiene un tamaño mayor a 2 pulgadas. Y el 80% que sí pasa por las aberturas del tamiz
tiene un tamaño igual o menor a 2 pulgadas. No solo se ocupa un tamiz, se ocupan N tamices. Nada más te dan el último dato, el último tamiz que se tiene. El último tamiz tiene con una abertura de 1/8 de pulgada. Ya ese va a ser tu producto final. Entonces, en resumen, 20% queda en el primer tamiz porque tienen un tamaño de partícula mayor a 2 pulgadas. Y al final, tu producto va a tener un tamaño de partícula menor o igual a 1/8 de pulgada. Eso es lo que debes de entender nada más, por el momento. Ok. Ahora, como todos, como ya lo hemos trabajado en otras materias, pues hay que poner en orden, ¿verdad? Datos, planteamiento, etcétera. En datos, a ver, déjenme tantito. Este va a ser el nuevo. Ok, entonces tenemos datos, planteamiento, etcétera. Entonces, primero, datos, pues considerando el orden, eso también les he comentado, hay que considerar un orden. Entonces nos dicen, ¿cuál es la potencia? Pues prácticamente no es un dato, pero sí puede ser parte de, pues nos están pidiendo la potencia. Y lo vamos a la nomenclatura como una P. El siguiente dato es velocidad de alimentación. Para nosotros es un flujo másico. Es un flujo másico porque toneladas es una unidad de masa. Es un flujo de 100 toneladas sobre hora. El material dice que es piedra caliza. ¿En qué momento el tipo de material gana relevancia? Bueno, de acuerdo al material que se vaya a triturar, va a ser la energía necesaria. ¿En dónde lo vamos a observar? Posiblemente no tanto así como la energía necesaria, pero sí algo que se conoce como índices de trabajo. Entonces aquí, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero pueden observar que hay una tabla en donde hay diferentes materiales, ¿sí? Y cada material tiene un índice de trabajo. Consideren que el material, entre más duro sea, va a requerir mayor empleo de energía. Pero bueno, ahorita pasamos a eso. Entonces, tenemos tipo de material, piedra caliza. Tamaño de partícula de alimentación, le vamos a llamar DPA. Este ya es por nomenclatura, eso ya viene en la bibliografía. DPA. Tamaño de partícula de alimentación, 2 pulgadas. Tamaño de partícula del producto, DPB, 1/8 de pulgada. Y índice de trabajo, aunque no es un dato que nos dé el problema, sí es necesario para resolver y determinar la potencia requerida. Ok, ¿cómo se va a determinar este problema si nos están pidiendo la potencia? Hay una ecuación, una fórmula matemática, una expresión, etcétera. Le llaman la ley de Bohr, ¿sí? Y esta ley nos indica pues la siguiente ecuación o la siguiente expresión matemática. No quiere decir que es la única. Yo encontré, por ahí les voy a compartir en el Classroom el material de un autor donde vienen como 3 leyes adicionales a esta. Yo revisando, pues me encontré que este es el más común. Entonces, por eso lo estoy planteando. ¿Qué significa cada uno? Ok, tenemos potencia, flujo másico, una constante que ya prácticamente lo trae la fórmula. Obviamente para sacar esta constante, atrás de eso hay más cálculos, pero pues no es necesario explicarlo, no es el objetivo. Ya es una constante que está definida. El índice de trabajo, ¿sí? Las inversas de la raíz cuadrada tanto de dPb, que sería el tamaño de partícula del producto, y la inversa de la raíz cuadrada de dPa, que es el tamaño de partícula de alimentación. Si lo vemos tal cual en la ecuación, díganme qué tenemos. A ver, de acuerdo a la ecuación así, está como tal, así, sin despeje, sin nada. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos dPb y dPa. Ok, ¿qué más tenemos?
De acuerdo al enunciado, o sea, si no lo tenemos y apenas lo vamos a determinar, no lo mencionamos. La velocidad de alimentación, que es el flujo másico, ¿no? Esta parte. Y hasta ahí es todo, porque nos están pidiendo potencia. También se requiere índice de trabajo. Sí, entonces, tenemos que determinarlo antes de determinar la potencia. Y de hecho, así como tienen la ecuación, no es práctico. Solo hay que hacer un pequeño arreglo. ¿Qué tendríamos que hacer? Despejar. Esto está dividiendo el flujo másico y va a pasar multiplicando. Y con eso ya la ecuación ya la puedo utilizar. O sea, con este pequeño ajuste, estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, antes de aplicar esta ecuación ya con su despeje, jóvenes, hay que determinar el índice de trabajo. Y ya estaría completo los datos necesarios para esta ecuación. Ok, ¿cómo obtenemos el índice de trabajo? Igual, esta tablita viene en un libro y ya nos los da como tal. Nos los clasifica en 3 columnas. Nosotros vamos a trabajar nada más con 2 columnas. Identificar qué tipo de material y el índice de trabajo con respecto al material. ¿Sí? Entonces, ya que tengo bauxita, residuo de cemento, materias primas de cemento, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con piedra, piedra caliza. Entonces la piedra caliza está aquí. De hecho la voy a ver si puedo subrayarlo, ¿no? Para que la vean. Ahí está. Y entonces la piedra caliza tiene un índice de trabajo de 12.74. Si se dan cuenta, o al menos es lo que yo me di cuenta cuando estaba revisando el libro, no tiene unidades. Y créeme que cuando estaba resolviendo este problema, ¿cómo eliminar esas unidades? Porque pues solamente agarraban la información y la calculaban y te daban el resultado. Pero yo no quedaba conforme porque dije, bueno, ¿cómo le digo a los chicos de cómo se eliminan estas unidades? Porque pues no pueden ser de la nada. Entonces, buscando más información, por eso lo puse acá arribita, porque esta información que ven aquí no es parte de la tablita. Que lo debería de tener, no sé por qué el autor no lo colocó, pero bueno. En este caso, el índice de trabajo tiene como unidades, al menos para esta tablita que ven ahí, en kilowatts por hora sobre toneladas. Esa es la unidad de medida que le corresponde al índice de trabajo. Es decir, entonces la piedra caliza tiene un índice de trabajo de 12.74 kilowatts por hora sobre toneladas. Sale. Entonces, continuando, ya determinamos el índice de trabajo que vamos a sustituir aquí. Ya tenemos el flujo másico que le están llamando velocidad de alimentación. Ya tenemos dPV, dPA, o sea, ya tenemos todo. Ahora, algo que también, jóvenes, hay que considerar para el uso de esta fórmula. Yo les decía que hay como 4 autores que te dicen cómo determinar la potencia requerida de equipos como son las trituradoras. Pero también dentro de esos 4 autores que hay, cada autor también te propone como que opciones dentro de las fórmulas matemáticas. Y una de ellas es Bond también. O sea, propone, creo que al parecer, como 2 versiones o 2 fórmulas para poder calcular la potencia. Una de ellas es la que estamos viendo aquí. Una de ellas. Porque incluso ya les va a tocar revisar el problema siguiente y van a ver que es otro problema, otra fórmula, perdón. De hecho, se los voy a mostrar para que vean a qué me refiero. Miren. ¿Cómo dice aquí también? Ley de Bohm. Y miren. Y aquí también, obviamente, les está pidiendo, miren, potencia. Pero aquí propone otra ecuación. Bueno, no nos vamos a revolver, pero yo quería que vean que, aunque cada autor, que son como 4, les decía, propone cómo determinar la potencia,
También cada uno de esos autores como que propone versiones de algunas ecuaciones, y una de ellas es esta persona. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar aquí? Ya tengo la constante, ahí no hago nada. En la parte del índice de trabajo tampoco hago nada. Aquí es, en esto que viene siendo el tamaño de partícula. Si se dan cuenta, todo lo tenemos ¿en qué sistema? Sistema inglés, pulgadas. Para utilizar esta expresión, las unidades, al menos del tamaño de partícula, no tiene que estar en sistema inglés, sino tiene que estar en sistema internacional. O sea, unidades de longitud, al menos en metros. Pero no lo vamos a ocupar en metros, se va a ocupar en milímetros. Entonces, una regla es que estos datos tienen que estar en milímetros. Entonces, antes de utilizarlo, necesito hacer la conversión de estos datos de tamaño de partícula, ya sea de producto o ya sea de alimentación, hay que pasarlos de pulgadas a milímetros. Así que, adelante, háganlo por favor. Abajo ya está resuelto, pero... Ok, ya lo hizo Estefanía. Entonces, vamos a iniciar la parte de operaciones de resultados. Y es lo primero que vamos a ver es lo que ya les comenté, determinar el índice de trabajo. Entonces, el índice de trabajo es igual a 12.74 kilowatts por hora sobre toneladas. A ver, sí, sobre toneladas. Y el segundo paso, sí, como dice aquí, continuando, se realizan las conversiones necesarias. Pasamos de lo que ya hizo Estefanía, un octavo de pulgada, a milímetros. El milímetro les tiene que dar 3.175. Y por otra parte, el dpa, que es de 2 pulgadas, es igual a 50.8 milímetros. Ya, quedaría entonces tanto el índice como los tamaños de partícula. Ahora bien, voy a borrar esto porque ya tengo todo lo necesario en las unidades necesarias para poder aplicar esta ecuación. Si se dan cuenta, ya está despejada. Aquí ya no se encuentra en función también del flujo másico, ya se encuentra el flujo másico aquí. Entonces, esta es la ecuación con la que yo voy a trabajar. Así que ya no hay otro arreglo, ya nada más es sustituir y demás. Así que háganlo por favor y me dicen cuánto les da. Ok, entonces ya nada más vamos al siguiente paso, que es la sustitución. A ver, ahí está. Hacemos en orden los cálculos, sería de la siguiente manera. Sustituimos, obviamente, ¿verdad? Raíz y la inversa. Raíz y la inversa. Y restamos. Y todo ello solo se va a multiplicar por estos tres datos adicionales. Entonces, si se dan cuenta, la potencia el valor de la potencia que le tiene que dar es de 169.5 aproximadamente. Ahora bien, las unidades, si se dan cuenta, en el índice de trabajo tenemos kilowatts por hora sobre toneladas. El flujo másico o la velocidad de alimentación son toneladas sobre hora. Aquí tengo un error, esto no lo vean, es una H que se me pasó de acá. Entonces, en sí tendríamos toneladas que están multiplicando y toneladas que están dividiendo, pues se anulan, nos da 1, pero al final se anulan, ¿verdad? Comúnmente así lo decimos. Y horas que están multiplicando y horas que está dividiendo también se anulan. Entonces prácticamente solo nos quedan kilowatts. Aquí hay un pequeño detalle, dices, bueno, una raíz cuadrada de milímetros y luego una inversa, ¿qué nos da? Bueno, prácticamente no tiene efecto la unidad de medida aquí. Entonces podemos decir que aquí no queda con unidades. Entonces en sí nos queda en kilowatts nada más, kilowatts. Entonces nos da 169.55, 894 kilowatts. Entonces aquellos que les haya dado 169 está bien. Ahora,
¿Qué sucede? Comúnmente los equipos los vamos a encontrar más que nada en potencias en unidades de HP. Entonces agarramos el resultado que obtuvimos de kilowatts y hacemos la conversión a HP. Un kilowatt es igual a 1.34102 HP. Entonces solo se hace una pequeña conversión de kilowatt a HP y nos tiene que dar 227.38 HP. Esa es la potencia requerida para triturar 100 toneladas sobre hora de piedra caliza. Para terminar este problema, la pregunta sería: si utilizáramos en la trituración un material más duro que la piedra caliza, ¿la potencia sería mayor o sería menor? Sería mayor, ¿no? Entonces, requerimos mayor potencia para materiales más duros. Ahorita, pues nada más estamos tomando como referencia la piedra caliza. Por ejemplo, otro material más duro que la piedra caliza, pues nos vamos al índice de trabajo, ¿no? Entonces, si la piedra caliza tiene 12.74, el residuo de cemento es más duro, el carbón, el coque, el granito, la grava, o sea, son materiales más duros en comparación con la piedra caliza. Y por lo tanto, si el problema así lo dijera, el valor de la potencia requerida, sería mayor, se incrementaría. ¿En qué proporción? Bueno, tendríamos que saber el problema, pero al menos la lógica que me dice es que si el material es más duro y no cambian los datos de tamizado y los datos de velocidad o flujo másico, entonces este valor se va a incrementar porque cambia el material. Bueno, con eso sería